Bienvenidos, en este video vamos a hacer un repaso con tips para que ustedes puedan identificar de mejor manera cada uno de los órganos linfoides en las fotomicrografías. Recordemos que los órganos linfoides se clasifican en primarios, en donde ocurre la maduración de los linfocitos, y en órganos linfoides secundarios, en donde se lleva a cabo la presentación de antígenos a los linfocitos. Los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Aquí en este repaso solamente veremos timo. Médula ósea la vemos en un video distinto. Dentro de los órganos linfoides secundarios vamos a hablar del vaso, del ganglio linfático y también de las amígdalas. También vamos a mencionar al final cómo identificar las placas de Peyer y el apéndice. Bueno, aquí les dejo esta tablita en donde podemos ver varias preguntas. Esas preguntas les recomiendo que se las hagan al momento de ver las fotomicrografías para que vayan descartando y vayan acercándose a un histodiagnóstico correcto. La primera pregunta es si en la fotomicrografía se observa alguna mucosa. Recuerda que el término de mucosa hace referencia a un tejido epitelial con su tejido conectivo subyacente. Entonces, en este caso, si nos hacemos esa primera pregunta, si es que vemos una mucosa en la fotomicrografía, si vemos epitelio, entonces tenemos que pensar que se trata de algún tipo de tejido linfoide asociado a mucosas. Dentro de las opciones puede ser amígdala, también puede ser placa de Peyer, también puede ser apéndice. Esos tres tienen una mucosa asociada. La pregunta sería, ¿y cómo voy a saber, pues entre esas tres, cuál es la correcta? Depende del epitelio, porque en las amígdalas podemos observar un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, en el caso de las amígdalas palatinas y linguales, pero también puede estar asociado a un epitelio respiratorio en el caso de las amígdalas faríngea y tubárica. Las placas de Peyer están asociadas a un a un epitelio cilíndrico simple con microbiosidades y células caliciformes, que es el epitelio del intestino, porque las placas de Peyer pues están en el ilion, el cual es un segmento del intestino delgado. Y en el apéndice también voy a encontrar un epitelio cilíndrico simple con microbiosidad y células caliciformes, también un epitelio intestinal, solamente que el apéndice se encuentra en el intestino grueso. Quizás donde haya más dificultad pues es determinar si es placa de Peyer o apéndice, eso lo vamos a ver al final. Les voy a decir un tip para diferenciarlos. Ahora, si se dan cuenta en esta primera pregunta, pues descartamos timo, ganglio linfático y vaso porque no están asociados a un epitelio. La siguiente pregunta sería, ¿se observan lobulillos? Acuérdense que los lobulillos son estas partes que están delimitadas por tejido conectivo. Específicamente le llamamos por trabéculas. Las trabéculas son tejido conectivo denso y regular y las trabéculas se originaron desde la cápsula. Y las trabéculas pues delimitan esos espacios que llamamos lobulillos. Entonces si observo lobulillos, observa que el único que tiene lobulillos es el timo. Los otros no tienen esos lobulillos. Aunque en las amígdalas, yo más que observar trabéculas de tejido conectivo, voy a observar criptas que son propiamente espacios como lo vimos en la clase. La siguiente pregunta sería, ¿tiene corteza y médula? Acuérdate que la corteza siempre es la zona más externa, la médula es la más interna. Y generalmente la corteza se ve más basófila y la médula se ve más clarita. Por ejemplo, el timo sí se puede observar estas zonas, una corteza y una médula. En el ganglio linfático también, pero en el ganglio linfático se agrega una tercera capa que es la paracorteza. En el vaso no se observan esas capas y tampoco en la amígdala. Entonces también te ayudan como a diferenciar. La siguiente pregunta, ¿tiene nódulos linfoides? Y esto es muy importante porque acuérdense que los nódulos linfoides no van a estar presentes en el timo. La explicación era porque los nódulos linfoides pues están formados de linfocitos B y en el timo solamente tengo linfocitos T. Sin embargo, nódulos linfoides sí hay en ganglio linfático, vaso, amígdala. Solamente que aquí, ojo, en el ganglio linfático esos nódulos linfoides están localizados pero solamente en la capa más externa del órgano. Mientras que en el vaso y en la amígdala voy a encontrar nódulos linfoides
de manera difusa por todos lados. Eso también me va a ayudar a identificar si es ganglio linfático. Y finalmente, si tiene una cápsula, dijimos que timo, ganglio linfático y vaso son órganos linfoides encapsulados, mientras que la amígdala tiene solamente una cápsula en la porción más interna, pero la porción que está más superficial va a estar en contacto con un epitelio, por eso decíamos que era semiencapsulado. Bueno, nada más les quería que pues desglosar la tabla, pero ahorita vamos a verlo con ejemplos. Bueno, aquí tenemos la primera fotomicrografía y aquí yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Primero busquen a ver si hay nódulos linfoides. Acuérdense que los nódulos linfoides pues se ven como esas esferas basófilas. Y de los nódulos linfoides tenemos dos tipos, los primarios, que se veían homogéneos, y los secundarios, donde tenían un centro pálido que se llamaba centro germinal. Entonces, en este caso, en esta fotomicrografía, la primera pregunta, ¿se observan nódulos linfoides? Sí. Aquí se observa uno, por ejemplo, y aparte es un nódulo linfoide secundario, porque ya tiene centro germinal. Aquí arriba incluso también se observa otro nódulo linfoide, también con su centro germinal. Ahora, de los nódulos linfoides tienen que preguntarse más cosas. Otra cosa sería, ¿dónde están localizados? ¿Se localizan solo en la parte externa o se localizan de manera pues aleatoria por todos lados? Entonces en este caso pareciera que esos nódulos linfoides pues están por todos lados. No tienen no se localizan solamente en la parte más externa. Y ahora otra pregunta del nódulo linfoide sería, ¿esos nódulos linfoides tienen asociada o cerca de ellos un vaso sanguíneo, una arteriola? Y en este caso se ve, por ejemplo, aquí este nódulo linfoide de arriba, esto de aquí sí es una arteriola. Entonces ya lo tiene. También acá, por ejemplo, en este nódulo linfoide de aquí abajo, pues no se alcanza a ver bien, pero pareciera que por aquí se podría ver parte de una arteriola. Ahora, ¿por qué esas preguntas son importantes? Porque si los nódulos linfoides tienen una arteriola asociada, eso significa que estoy viendo vaso. Porque el vaso es el único lugar donde los nódulos linfoides tienen arteriolas. Ahora, si los nódulos linfoides se hubieran localizado solamente en una zona, en la zona externa, eso me hablaría más de ganglio linfático. Por eso es importante las preguntas. Entonces, simplemente con ver eso, yo ya sé que esto es vaso. Ahora, recordemos qué cosas más tiene el vaso. Pues dijimos que el vaso también se le describen dos pulpas o dos zonas, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja, pues es donde tengo un montón de eritrocitos. Por eso la pulpa roja se ve roja. Se ve muy acidófila, muy eosinófila, casi tirándole al rojo. Por ejemplo, todas estas zonas de acá claramente se ven más rojas. Esto es la pulpa roja. No se ve totalmente rojo porque también, además de eritrocitos, en la pulpa roja tengo macrófagos, tengo incluso algunos células dendríticas, linfocitos. Entonces, por esa razón, pues no se ve totalmente rojo, pero sí resalta lo rojo. Pero también tengo la pulpa blanca, que eran las zonas que se veían basófilas, en donde tengo muchos linfocitos. Los nódulos linfoides serían pulpa blanca. Otra zona de la pulpa blanca es la llamada vaina linfática periarteriolar, que yo les decía que esa vaina pues va siguiendo al vaso sanguíneo y lo va envolviendo. Entonces vean, por ejemplo, ese es un vaso sanguíneo y vean que por fuera tiene estas zonas basófilas. Esta sería la vaina linfática periarteriolar. Nada más recuerden, estas zonas de la vaina tienen linfocitos T, mientras que los nódulos linfoides tienen linfocitos B. Y pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Lo logramos. Esto es vaso, lo identificamos perfectamente. Siguiente estructura, o mejor dicho, siguiente fotomicrografía, perdón. Aquí la pregunta primero sería, ¿tiene nódulos linfoides? Y pues no, aquí yo no observo nódulos linfoides, no se observa por ningún lado unas esferitas bien delimitadas basófilas, ¿no? Entonces no cumple. Y yo por ahí, o sea, con el simple hecho de ver que no tiene nódulos linfoides, me acerca mucho al diagnóstico, porque dijimos que de los órganos linfoides, el único que no tenía nódulos linfoides era el timo. Otra pregunta, una vez que contestamos la pregunta de si tiene nódulos linfoides, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Se observa una corteza y una médula? Acuérdense que la corteza se ve externa y muy basófila. Y la médula se ve interna, está localizada de manera interna y se ve más clarita. Y aquí, por ejemplo, sí podemos ver eso. Yo tengo aquí esta parte del órgano
que estoy delimitando, vean cómo por fuera se ve más basófilo y por dentro más clarito. Esto es la corteza y esto es la médula. Y aquí abajo incluso también tengo aquí corteza y médula. Ahora también yo puedo notar que en la médula se localizan como esferitas, pero muy basófilas, como bolitas basófilas. Perdón, no basófilas, eosinófilas. Al contrario, se ven muy rosas, se ven eosinófilas, perdón. Entonces, estas de aquí, que están en la médula, pues ya con esta información yo puedo decir que estoy viendo timo, cuyas características son las siguientes. Que se divide en lobulillos. Acuérdense que esos lobulillos están delimitados por las trabéculas. Esto de aquí sería un lobulillo, aquí hay otro lobulillo, otro más por abajo, otro más por aquí y acá hay otro lobulillo. Cada lobulillo pues tiene su corteza y su médula. Y además en la médula yo observo esas bolitas eosinófilas, acidófilas, que corresponden a los llamados corpúsculos de Hasal. Y otra característica es que no se observan nódulos linfoides. También recuerden, pregunta de examen, los corpúsculos de Hasal están formados por células reticuloepiteliales de tipo 6. Por ahí también una vez me preguntaron, es que, o sea, a mí se me complicaba porque decían que el timo, pues como tiene corteza y médula, algunos lo confunden y piensan que la médula es un centro germinal y que lo de afuera es pues es como pensaran como si esto fuera un nódulo linfoide, pero pues no, o sea, el nódulo linfoide es una bolita, es una esfera. Aquí no estás viendo una forma esférica, estás viendo literalmente una forma más grande además y amorfa. Esto es un lobulillo. Porque por ahí se pueden confundir y decir, es que yo me aprendí que el nódulo linfoide tenía un centro germinal, entonces ¿por qué esto de aquí, esta zona clara, no es un centro germinal? Pues no, porque un nódulo linfoide es una bolita y esto no tiene forma de bolita. Ok, ahora pasamos a otras fotomicrografías. Aquí les voy a ayudar. En un lado estoy observando amígdala y en otro lado estoy observando ganglio linfático. ¿Cuál creen que corresponda a qué órgano? Muy bien, la fotomicrografía de este lado, del lado izquierdo para ustedes, esta de aquí es ganglio linfático y esta de acá es amígdala. ¿Cómo voy a poder diferenciarlas? Por lo siguiente. Número 1. La amígdala dijimos que era una estructura que formaba parte del llamado tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, para que yo pueda decir que es amígdala, necesariamente tengo que observar un epitelio. Y además dijimos que en las amígdalas los epitelios asociados eran o el plano estratificado sin estrato córneo para las amígdalas palatinas y linguales y el epitelio respiratorio para las amígdalas faringias y tubáricas. En este caso, en esta fotomicrografía de la derecha, observen esta parte de aquí arriba que es. Esto es tejido epitelial. Es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Debajo de ese epitelio yo tengo tejido conectivo laxo. El conjunto de estas dos componentes es lo que yo llamo una mucosa. Y observen cómo debajo de esa mucosa empiezo a ver toda esta zona se ve muy basófila porque corresponde a tejido linfoide. Y además en el tejido linfoide yo puedo ver que se delimitan nódulos linfoides, esas bolitas. Observen cómo hay varias bolitas ahí juntas. Entonces, si yo veo nódulos linfoides que están asociados a un epitelio, tengo que pensar que puede ser algún tipo de MALT, algún tipo de tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Qué opciones tengo? Amígdalas, placas de Peyer, apéndice. Pero esto no puede ser ni placas de Peyer ni apéndice porque el epitelio de las placas de Peyer y del apéndice es epitelio intestinal, cilíndrico simple con microvellosidad y células caliciformes. Aquí yo estoy viendo epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Esto debe ser amígdala, fuerzas. ¿Y qué tipo de amígdalas? Como es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, deben ser amígdalas o palatinas o linguales. Si esto hubiera sido epitelio respiratorio, serían amígdalas, pues, faringias o tubáricas. A lo que voy es que, si ustedes ven un epitelio, deben de saber reconocerlo y ya deben de saber que o sea, en el contexto de órgano linfoide, si ustedes ven epitelio, tienen tres opciones, que sean amígdalas, que sean placas de Peyer o apéndice. Por eso es importante que vean qué tipo de epitelio es para dar el diagnóstico. Ahora,
ese epitelio se invagina y esa invaginación forma criptas. Estos espacios de acá son las criptas. Pero observen cómo lo que primero toco a partir de las criptas, esta zona de aquí que toco, es un epitelio también. No se ve muy bien en la imagen, pero aquí también es un epitelio plano certificado sin estrato córneo, porque justamente las criptas son invaginaciones de ese epitelio. Y ahora, de este lado, yo tengo nódulos linfoides. Por ejemplo, aquí hay 1, 2 y 3, pero observen cómo esos nódulos linfoides se encuentran en dónde. No se encuentran de manera difusa por todo el órgano. Se observan solamente en una zona determinada, que es en la zona más externa. Además, yo observo que lo más periférico es tejido conectivo denso y regular, que es este. Esto es una cápsula. No es epitelio, es una cápsula. Entonces yo sé que esto es ganglio linfático. Por esas razones, porque veo nódulos linfoides en la periferia y porque lo que está más externo es una cápsula de tejido conectivo. Vean, no hay nódulos linfoides más internamente, solamente están por fuera. Además, esos nódulos linfoides no tienen asociadas arteriolas como en el vaso. En el caso de la amígdala también veo nódulos linfoides, pero vean que estos nódulos sí están de manera difusa por todos lados. No están ubicados en una sola zona. Por esa razón, pues esto es ganglio linfático y esto es amígdala, específicamente palatina o lingual. Aquí otro ejemplo. Entonces la primera pregunta sería, ¿veo nódulos linfoides? No, no veo nódulos linfoides. La siguiente pregunta, ¿se observan lobulillos? Sí, los lobulillos son estos pedacitos delimitados por trabéculas de tejido conectivo. Vean, estas son las trabéculas y esto es un lobulillo. En ese lobulillo se observa corteza y médula. También tengo una zona más oscura que es la corteza y una zona más clarita que es la médula. Y además en la médula, si me acerco, se observan estas estructuras esféricas muy eosinófilas. Así que esto es timo. Esas esferas eosinófilas son los corpúsculos de Hassall, acuérdense, que solamente se localizan en la médula. Aquí otra fotomicrografía. ¿Qué será esto? Primer pregunta, ¿veo nódulos linfoides? Sí. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Esos nódulos linfoides están asociados a alguna arteriola? No, no se ve ninguna arteriola entre que los esté atravesando. ¿Esos nódulos linfoides están de manera difusa por todos lados o están en una zona característica? Pues están en una zona característica, no solamente están a la periferia. Otra pregunta, ¿yo veo tejido epitelial? No, lo que está más externo no es tejido epitelial, esto es tejido conectivo denso. Incluso hay hasta tejido adiposo entre ese tejido conectivo. Entonces, esto que está aquí afuera es una cápsula. Entonces, yo tengo un órgano linfoide que tiene una cápsula, que tiene nódulos linfoides, que están solamente en la parte más externa. Esto entonces es ganglio linfático. Y acuérdense que la zona donde están los nódulos linfoides se llama corteza o corteza externa, que es la zona B dependiente del ganglio linfático. Y debajo de esa zona aparece la paracorteza, donde tengo puros linfocitos T, que es la zona timo dependiente. Aquí es otra imagen, otra fotomicrografía. Aquí la primera pregunta, ¿observo nódulos linfoides? Sí, aquí está el nódulo linfoide. Siguiente pregunta, ¿ese nódulo linfoide se observa con una arteriola asociada? Sí, aquí está la arteriola. Esta de aquí es la arteriola y está asociada a él. Otra pregunta, ¿ese nódulo linfoide está en la parte externa solamente o está, digamos que distribuido a lo largo de todo el órgano? Pues está distribuido por el órgano. Si esto fuera ganglio linfático, los nódulos linfoides solamente estarían aquí arriba, en la parte más externa. Pero yo veo un nódulo linfoide de repente ahí en medio. O sea, eso ya no me suena para que sea ganglio. Además, como está asociado a una arteriola, dijimos que solamente los nódulos linfoides del vaso son los que están asociados a las arteriolas. Entonces esto es vaso. Lo que está aquí arriba es tejido conectivo denso irregular, es la cápsula del vaso. Y todo lo que está por acá es la pulpa roja. Y esto sería, donde está el nódulo linfoide, sería la pulpa blanca. Acuérdate que en la pulpa roja del vaso se distinguen capilares sinusoidales, que son estos que se distinguen porque son las zonas que se ven con espacios en blanco. Y todo lo que está rodeando al capilar sinusoidal sería como tal los cordones esplénicos o los cordones de Billroth. Esta imagen está bastante padre. Está a grandes aumentos. ¿Se observan nódulos linfoides? No. Pero lo que yo sí observo es una estructura
que parece ser, más bien, que está formada por capas concéntricas, y esas capas pues son propiamente células alargadas. Aquí veo su núcleo y el citoplasma. Esto como tal es un corpúsculo de Hasal, así se ve con grandes aumentos. Y solamente con ver esta imagen, como ya saben que es un corpúsculo de Hasal, saben que entonces esto se trata de timo. Y no solamente, ¿qué es zona del timo? ¿La corteza o la médula? Sería la médula porque los corpúsculos de Hasal solamente están en la médula tímica. Todas estas células que están aquí por fuera son linfocitos T del timo, también llamados timocitos. Y vean aquí, el corpúsculo de Hasal lo forman estas células que son reticuloepiteliales tipo 6, las cuales se caracterizan porque en su citoplasma tienen gránulos. Esas bolitas son gránulos de queratohialina. ¿Cuál es la función de los corpúsculos de Hasal? Producir hormonas como la timopoyetina, habíamos dicho. Entonces, esto es la médula del timo, solamente por ver el corpúsculo de Hasal. Otra imagen. ¿Se ven nódulos linfoides? Sí. Aquí hay uno y por acá parece que hay otro. ¿Esos nódulos linfoides tienen cerca una arteriola? Sí. Esta de aquí sería la arteriola. Incluso aquí está otro cacho de esa arteriola. Entonces, solamente con eso ya sé que esto es vaso. Y además se distingue otra zona del vaso, que es la vaina linfática periarteriolar, que es esta. Este es el nódulo linfoide y esta es la vaina linfática periarteriolar. Lo demás es pulpa roja. Bueno, continuamos con esta otra fotomicrografía y vamos a aplicar las mismas preguntas. Primero, ¿observo nódulos linfoides? Sí. Aquí tengo varios, tengo uno, aquí hay otro, y por acá se alcanza a ver una parte de otro más. Ahora, ¿esos nódulos linfoides están localizados en alguna parte específica o están de manera, pues, por todos lados, o sea, difusa? Y entonces aquí vemos que por lo que se ve en la imagen, pareciera que sí solamente están en la parte externa. Esto nos haría pensar en ganglio linfático. Sin embargo, estamos olvidando algo muy importante y es que si observamos esta parte de aquí arriba, esto corresponde a tejido epitelial. Es propiamente un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Por lo tanto, no puede ser ganglio linfático. Acuérdense que si ven epitelio, entonces deben de pensar que se trate de alguna estructura del MALT. MALT significaba tejido linfoide asociado a mucosas. Y dentro del MALT tenemos como opciones amígdalas, placas de Peyer, apéndice. Habíamos dicho que, pues si el epitelio es plano y estratificado sin estrato córneo, pensemos en amígdalas palatinas o linguales. Y esto es justamente lo que estamos viendo aquí en esta fotomicrografía. Aquí justamente se dan cuenta, hay un espacio y posteriormente de este espacio se logra ver otra vez epitelio plano estratificado sin estrato córneo y todavía hay otra parte de tejido linfoide por acá. Acá se alcanzan a ver nódulos linfoides. Este espacio que está aquí corresponde a una cripta. Las criptas son características, dijimos, también de las amígdalas. Aquí tenemos otra fotomicrografía. Observamos nódulos linfoides. Sí, son varios, de hecho, podemos ver muchísimos, porque es a pocos aumentos esta imagen. ¿Esos nódulos linfoides están en una sola región, en la región externa, o están por todos lados? Están por todos lados. Entonces, además, podemos observar que asociado a estos nódulos linfoides tenemos vasos sanguíneos, tenemos arteriolas. Esto corresponde a vaso. También se ven en zonas como por ejemplo esta de aquí, se alcanza a ver la vaina linfática periarteriolar. Ok, bueno, aquí tenemos una imagen del atlas del departamento, por eso se las puse. No se ve muy bien, pero es importante que la conozcan porque viene en el atlas. Aquí lo que se alcanza a delimitar, esto es un nódulo linfoide, y aquí se ve otro nódulo linfoide. Nódulos linfoides, y vean que por arriba de los nódulos linfoides yo tengo epitelio. Este epitelio, si nos acercamos, es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Aquí se ven las células caliciformes. Este epitelio corresponde a intestino. Y acuérdense, tejido linfoide asociado al epitelio intestinal tenemos dos opciones, placas de Peyer y apéndice. En este caso, yo sé que son placas de Peyer porque el intestino delgado se caracteriza por tener estos pliegues que se llaman vellosidades intestinales.
Dijimos que las placas de Peyer estaban en el intestino delgado, mientras que el apéndice en el intestino grueso. Estas flechas de color azul lo que señalan son estas células que están directamente por arriba de los nódulos linfoides. Estas células se llaman células M o células de micropliegue. Y de este lado también tenemos otra fotomicrografía, es todo un órgano cortado transversalmente. Podemos ver que lo primero que toco aquí la luz, esto es epitelio. Además de que se observa epitelio, podemos ver que debajo del epitelio hay nódulos linfoides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí estamos observando apéndice. El apéndice se caracteriza, acuérdense, por ser una estructura cilíndrica, pero porque vamos a encontrar nódulos linfoides en la capa submucosa. Y esos nódulos linfoides van a estar en toda la circunferencia del apéndice. A diferencia, por ejemplo, de las placas de Peyer, donde los nódulos linfoides solamente están en una parte de la pared del intestino, no están en toda su circunferencia. En cambio, aquí en el apéndice sí, los nódulos linfoides están en toda su circunferencia.